Bueno, bienvenidos entonces a este encuentro que abre el ciclo de charlas relacionadas con el diploma universitario en lectura y comprensión que Learning Team está llevando adelante junto a la Universidad de San Isidro. Y hoy, en este primer encuentro, vamos a estar hablando sobre la lectura como actividad colectiva y cómo podemos entonces pensar qué características tienen que tener los proyectos lectores que inviten y motiven a ser lector, ¿no? O sea, un poco el propósito es pensar qué nos lleva a ser lectores y cómo, digamos, ese ejercicio de la lectura es lo que va a sostener después la eficacia de todo lo que tenemos que poner en marcha para poder leer. Digamos primeramente que la lectura es una actividad cultural, y que por lo tanto nosotros para poder ponerla en marcha requerimos de un contexto, ¿no?, que le dé sentido a esa actividad, ¿no? En algún tiempo, al principio, cuando, digamos, recién comenzamos como humanidad a leer, nosotros teníamos enmarcado esta actividad de leer dentro, ¿no?, de unos determinados parámetros. Era considerada una actividad en el siglo XVIII cuando se masifica, ¿no?, la lectura, cuando todos empiezan a tener acceso a poder capacitarse para leer. Esta actividad, poder leer, saber hacerlo y ser eficiente con esta lectura, estaba asociado a poder tener herramientas para progresar, para, digamos, ascender socialmente, para ser considerado, ¿no? Daba cierto estatus, cierta jerarquía, ¿no? Uno se presentaba frente a los otros como que tenía un saber realmente que abría oportunidades y que tenía peso. Entonces, generaba reconocimiento. Muchos adultos como yo, todavía nos formamos en contextos donde la lectura tenía asociados estos valores y donde se buscaba, ¿no?, tener una biblioteca frondosa, lo más frondosa posible en casa, ¿no?, el libro como un objeto de valor de consideración dentro de la sociedad, y se buscaba realmente nutrir nuestras lecturas, tener en nuestro haber, eh, digamos, los mejores autores conocidos, leídos digamos, poder citarlos. O sea, había todavía un marco que nos invitaba a ser lectores. Como actividad cultural, esto es clave, ¿cierto? O sea, que el entorno invite a transitar esa actividad. O sea, y por lo tanto la elijamos. En cambio, hoy, en este tiempo, la lectura empieza a tener otras características, ¿eh? A partir de fines del siglo XX, con el estallido de Internet y la cultura digital, empieza a cobrar importancia la imagen como protagonista. O sea, a fines de los 90, etcétera, incluso la imagen propia, ¿no es cierto? El culto a estar muy delgado, a estar, digamos, en la moda, etcétera. Y también todo lo que tiene que ver en el ámbito de la comunicación con la imagen estática, las fotos, los iconos y también lo audiovisual. Este protagonismo de la imagen da para analizar otras cuestiones que empezaron a surgir, como en nuestra escala de valores, ¿no?, que tiene que ver con el tiempo. No es lo mismo leer una novela que ver la película, y esto es una de las primeras cosas que empieza a debilitar, ¿no?, también la lectura como práctica, ¿no? Poder acelerar tiempos. Vivimos en un tiempo de mucha aceleración, de querer tomar atajos, ¿no?, y de optimizar. Bueno, este debilitamiento de la práctica lectora, entonces, en realidad se da porque se empiezan a elegir otro tipo de actividades, pero
trae sus consecuencias. Y la consecuencia nosotros la empezamos a advertir en el ámbito educativo porque es donde se, digamos, relevan datos, se puede medir, se usan instrumentos, entonces tomamos pruebas y vemos que desde hace unos cuantos años, por lo menos los últimos 6 años, hay un deterioro, ¿no?, en la actividad lectora de nuestros estudiantes y esto impacta en su rendimiento escolar, impacta en sus aprendizajes, ¿no? Y esto empieza a alarmar al sistema educativo y esto asciende a gobiernos, estados, quienes tienen que diseñar políticas públicas para poder hacer frente a una situación que realmente es alarmante. Si tomamos solamente como consideración algunos de estos titulares, ustedes deben haber visto en medios de información muchos más, por lo menos estos son de 2023 y fíjense, en ese momento ya se relevaba como una alarma importante que la mitad de los estudiantes no alcanzan, estábamos hablando de la escuela primaria, o sea, estudiantes que no tienen un paradigma de lectura fortalecido, sino que recién empiezan a formarse, no alcanzan en tercer grado o no alcanzaban en ese momento el nivel mínimo de lectura y se empieza toda esta campaña de poder revisar cuáles eran las estrategias de alfabetización que se estaban llevando adelante y cómo se podía fortalecer ese proceso. Pero no solamente en la escuela primaria, lo vemos en la secundaria y en la universidad. Fíjense, el segundo titular también es de 2023, pero una investigación de la Universidad de Cuyo arrojaba que solamente 4 de 10 estudiantes universitarios de primer año alcanzaban a comprender los textos que la universidad les proponía. Y esto realmente tiene una gravedad importante. Muy bien, entonces empezamos a trabajar con el sistema educativo, con aquellos lectores que están en formación o que todavía no alcanzan a tener esas competencias de lectores expertos, pero este flagelo no alcanza para explicar el fenómeno. Es un fenómeno de época que alcanza a todas las edades. Hay estudios que relevan que los adultos tienen grandes problemas de comprensión y acá es donde tenemos que nosotros detenernos a pensar, porque los adultos sí pasaron por un proceso alfabetizador que en una época era exitoso, ¿no? Los estudiantes de primer grado salían con las capacidades, con las habilidades para poder leer y la verdad es que durante mucho tiempo, si bien es cierto que no había mediciones exhaustivas como a lo mejor hay en esta época, es cierto que los estudiantes transitaban por todo el sistema y podían leer y no teníamos dentro del sistema educativo tantos problemas. Entonces, ¿qué está pasando con estos adultos? Hay estudios que relevan al menos estos 3 puntos que me parece importante poner sobre la mesa hoy, ¿no? Hay un estudio de una organización norteamericana que trabaja con las artes en general, entonces tiene un estudio respecto de la caída significativa de la elección del libro de la lectura por placer. Ese domingo a la tarde, ¿no?, que antes nos sentábamos a leer la novela, fue reemplazado por, bueno, voy a hacer una maratón de una serie y voy a mirar los 8 capítulos, 13 capítulos de una temporada. Entonces, se cambia, digamos, esa conexión de la práctica lectora como fuente de esparcimiento, de conectar con emociones o con el placer. Hay un segundo estudio que me parece súper interesante porque dentro de lo que sí los adultos leen, este estudio del barómetro de competencias lectoras de los adultos de España, habla de, bueno, sí leen, pero no leen textos prolongados y profundos. Esto es
clave tiene mucho que ver con las prácticas de esta época, esto que hablábamos recientemente, ¿no? De poder privilegiar quizás otros lenguajes para acelerar tiempos, pero sí, digamos, la lectura prolongada y profunda es la que permite llevar adelante procesos complejos, ¿no? O sea, poder hacer conexiones dentro del texto, hacer interpretaciones, hacer síntesis, poder despertar inferencias que permitan incluso reponer información que está implícita dentro de ese texto y por lo tanto, como actividad, ¿no? El abandono de la lectura prolongada y profunda es una preocupación, porque entonces esto va de la mano de menos pensamiento o de menos eh, ejercicio, ¿no? De ejercicio cognitivo a la hora de leer. Por último, y se desprende casi linealmente de lo que estamos diciendo, la OCDE, en un programa específico que tiene de medición de competencias en los adultos, competencias en general, competencias para poder estar, para poder desempeñarse en este mundo digital que va cambiando y que nos obliga, sobre todo a los adultos, a ir transitando de un paradigma a otro y poder como reubicarnos. eh, este estudio, que es bastante reciente, del año pasado, detecta problemas de comprensión lectora en adultos, ¿no? O sea, adultos que estaban alfabetizados y que empiezan a tener consecuencias por ese debilitamiento de la práctica lectora. Estos tres estudios se los vamos a compartir para quien quiera profundizar. Tenemos los enlaces acá, porque me parece interesante para quienes quieran entender un poco más el contexto, poder hacer una revisión de esta literatura para entender que la base, ¿no? Estos adultos que son los que están al frente de procesos de enseñanza, los que están, digamos, en casa, eh, acompañando estudiantes, son quienes también empiezan a manifestar estos problemas y quienes tienen que sumarse también a poder revertir, ¿no? Esta situación para que toda la red de estudiantes, de niños que recién inician, etcétera, empiecen a acercarse a la lectura de otra manera. Lo que tenemos que generar, ¿no? En todos, en cada uno de nosotros, es el hábito de lectura, volver a ese hábito de lectura. La palabra hábito está un poco degradada en el último tiempo y me gustaría pensar un poco sobre este concepto. Hábito está muy asociado hoy en día a procesos automatizados de los que no se requiere pensar, ¿no? Para poder llevar adelante, pero es mucho más profundo que eso, el sentido del hábito. ¿No? La palabra viene del latín habitus y en su primer significado manifiesta ser un modo de ser y estar en el mundo. Es decir, cuando yo eh, adquiero una práctica determinada, ¿no? Construyo, construyo con mi grupo, con mi grupo de pertenencia, un determinado sentido para esa práctica y le doy un determinado valor. Y esto vale, esta definición vale tanto para esas prácticas que son muy cotidianas y que no tienen más desafíos cognitivos que el hecho de realizarla para pertenecer al grupo, como puede ser lavarnos los dientes. No necesitamos, digamos, pensar mucho más ese proceso, pero lo hemos adquirido como hábito porque tiene un sentido. O sea, dentro de este momento de la sociedad, lavarse los dientes es sinónimo de ser una persona pulcra, de presentarse más, no sé, alineado, de buscar tener una salud un poco más fuerte, ¿no? Porque no nos cuidamos de algunos problemas de salud que pueden venir de la falta de higiene. Es decir, tiene un sentido y un valor y por eso
nos apropiamos de esa actividad. Nuestro cerebro no lleva adelante actividades cuando no tienen sentido. O sea, el hábito siempre es una consecuencia de haber encontrado un beneficio para llevar adelante esa actividad. Aún los malos hábitos, ¿m? Porque, por ejemplo, en una época fumar tabaco, las publicidades nos vendían que era de personas exitosas, de personas de la alta sociedad, que tenían muy buena figura, que estaban muy relacionadas o iban a fiestas o hacían deportes y eran exitosos, eran campeones. O sea, quienes se acercaban al hábito de fumar estaban pensando en esos paradigmas, en conseguir o en construir, ¿no? Esa imagen. Por lo tanto, practicar fumar tabaco era un modo de ser y estar en el mundo, lo es para quienes lo practican, ¿no? Independientemente de las campañas posteriores para toma de conciencia eh, de todo lo que esta práctica puede minar la salud y puede jugar en contra. Entonces, quienes todavía lo practican probablemente, aunque digamos, no sé, no lo reconozcan, hayan construido muy fuertemente esta idea de que esa práctica está asociada a algo que los acerca a un grupo, ¿no? O a una imagen, a una forma de ser y estar en el mundo. Por lo tanto, si llevamos esto que estamos diciendo a la lectura, ¿no? Es este primer paradigma que dijimos, ¿no? Es ser y estar en el mundo tenía que ver con poder mostrarnos de alguna forma eruditos, pensantes, críticos, ¿no? Tener como muchas habilidades, mucha fluidez de palabras para poder expresarnos. Todo esto era valorado en un momento de, de- de la historia, ¿no? Y de alguna forma deja de ser porque hemos reemplazado esos hábitos. Ahora, estos hábitos son anteriores, ¿no? Generar estas ideas son anteriores, es anterior ese estado a el proceso de alfabetización. Porque quien se acerca digamos, a aprender a leer, tiene que hacer un esfuerzo enorme. Primero porque no vinimos preparados para leer, es una actividad cultural arbitraria, requiere de un aprendizaje, requiere de alguien que enseñe sistemáticamente primeramente un aprendizaje muy operativo, muy técnico, que tiene que ver con estas son las letras, estos son los sonidos que representan, vamos a reconocerlas en palabras, en textos. Esto requiere, ¿no?, mucha memoria, mucha atención, para luego automatizar este proceso. Quiere decir, requiere mucho ejercicio, mucha obstinación en tengo que seguir practicando esto hasta que nuestro cerebro lo reconozca. Pero fíjense que si volvemos a lo que decíamos recién de lo que significa adquirir el hábito, que sería automatizar el proceso, y no tiene sentido para mí estar haciendo este esfuerzo porque no me voy a sentir representada, no me reflejo en esta actividad, esa automatización va a ser débil, va a ser superficial y no me va a permitir pasar a las próximas etapas. La próxima etapa sería conseguir fluidez, que sería esa, digamos, consolidación de la automatización y reconocimiento de palabras de manera tal que yo ya puedo empezar a disponer de mi esfuerzo cognitivo para poder construir sentido. Entonces, adquiero una fluidez, empiezo a eh, evidenciar prosodia, intencionalidad cuando leo, porque estoy haciendo más operaciones que simplemente reconocer las letras y los sonidos. Estoy empezando a encontrarle un sentido a ese texto, a esa comunicación escrita. Y luego, una vez que ya ese chico lee, bueno, nos imaginamos dentro del sistema escolar que esto tendría que estar
aconteciendo en tercer grado. De ahí en más, luego tengo que desarrollar estrategias de lectura, es decir, cuándo tengo que hacerme estas preguntas y no otras. ¿Qué tipo de preguntas me tengo que hacer? ¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué intención tiene la persona o el enunciador, ¿no? Para transmitirme este mensaje? Bueno, tengo que hacer un montón de operaciones para poder sacar conclusiones respecto de toda una lectura. Pero si todo este proceso de alfabetización no se da enmarcado en prácticas colectivas, en un reconocimiento de la actividad como actividad deseable por mí para hacer todo este esfuerzo, todo esto va a suceder de manera condicionada por el sistema educativo y probablemente suceda de manera débil, de manera que el último estadio, el de desarrollo de estrategias de lectura, que es el que involucra pensamiento crítico, que es el que involucra las operaciones más complejas, ¿no? Como la de interpretación, donde tenemos que hacer conexiones con saberes previos, etcétera, va a estar muy debilitado, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que no podemos disociar, aun cuando es importante que pongamos foco en alfabetizar, digamos, acentuar aquellas estrategias para iniciar a los lectores en este recorrido y en este aprendizaje, si no se da de la mano de lo que es el hábito y las prácticas colectivas, vamos hacia un desempeño poco eficiente. Y acá quiero recuperar entonces también un concepto que viene de la sociología, de Pierre Bourdieu, este sociólogo francés que habla de hábitus, recuperando este sentido del latín, lector, que es, digamos, una práctica que siempre está asociada con estas redes emocionales, afectivas, estas construcciones, estas creencias respecto de lo que es la lectura, ¿no? Punto de encuentro, es, digamos, el poder compartir con otros texto, ideas, vocabulario, el poder ser parte de una red de otros dentro de la sociedad que también practican esta actividad y que pueden intercambiar conmigo. Entonces, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con tejer redes, con otros, tejer redes de voces, tanto las voces que aparecen en el texto como otros lectores que también comparten esa actividad conmigo. A esto deberíamos sumarle que la práctica colectiva, este hábitus lector, tiene un impacto en el cerebro. Hoy además sabemos esto, tenemos estudios fehacientes que nos evidencian, desde las neurociencias, que nos evidencian qué pasa en el cerebro lector, cómo se construyen nuevas conexiones, esta actividad que no estaba planeada, ¿no? En nuestro cerebro, porque no hay un área específica dentro del cerebro para la lectura, es un área que digamos, nos pasa, sucede lo contrario con el habla, ¿no es cierto? Que sí tiene sus áreas específicas, porque tenemos una facultad innata para poder hablar, para desarrollar lenguaje, pero para poder leer no. Entonces el cerebro lo que hace es buscar otras áreas que estaban, digamos, abocadas a otras actividades y ponerlas al servicio de la lectura, como puede ser en el área visual, el reconocimiento, ¿no? De formas, por ejemplo, lo usamos para poder reconocer grafías. Nosotros sabemos que una T, una letra T puede estar hecha
manuscrita de muchas formas, ¿no? Con el palito más arriba, más abajo, con las manitos más abiertas o más cerradas, y todas al mirarlo, o sea, si nosotros observamos esa letra escrita, cualquiera de estas variables va a ser reconocida por nuestro cerebro. Entonces, está usando un área, ¿no? La está poniendo al servicio de la lectura, y todo esto que el cerebro se presta a hacer, solamente puede hacerlo si nosotros entramos en un hábito, en una práctica cotidiana de la lectura. En cuanto este hábito se debilitan estas conexiones y este trabajo digamos, de reconocimiento, de construcción de ideas, de construcción de sentido, ¿no? Entonces, es muy importante. Tenemos que pensar, entonces, lo que dice Stanislas Denae, que ustedes saben que es este lingüista que está muy abocado no solamente a procesos de lectura, sino al aprendizaje en general, es neurocientífico, y justamente hace esta asociación que estamos mencionando, ¿no? O sea, cómo el cerebro entonces empieza a usar circuitos antiguos para desempeñar funciones al servicio, ¿no? De esta actividad que es cultural, que es nueva para la especie, y que de verdad le aporta muchísima posibilidad de nuevos aprendizajes, de construcción de nuevas ideas y de poder seguir en actividad construyendo nuevos aprendizajes. Por lo tanto, este reciclaje neuronal es algo que también tenemos que considerar a la hora de dimensionar la importancia de fomentar el hábito lector. A esto quisiera sumarle que no podemos prescindir de considerar los nuevos modos de leer. En esta cultura digital hay muchos jóvenes, por ejemplo, adultos también, que han adquirido nuevas prácticas de lectura. Y estas nuevas prácticas de lectura tienen que ver con lo que el mundo digital, la cultura digital nos va ofreciendo. Primeramente, fragmentación, que está asociado con la velocidad, con la reducción de tiempos. Esta cosa de, bueno, no me lanzo a leer toda la nota, pero tengo acá, digamos, un extracto, y puedo ver el video y puedo, digamos, mirar la foto, y con todo eso yo puedo hacer, ¿no? Una fusión y quedarme con una idea del tema que estaba tratando de comprender. Entonces, estos nuevos modos de leer que este, se ofrecen de manera fragmentada y el lector los consume, ¿no? Saltando de plataforma en plataforma, de soporte en soporte, de lenguaje en lenguaje, también demandan una actividad cerebral distinta, porque para poder construir sentido de los fragmentos voy a tener que hacer operaciones interesantes ahí. Primero, tener un propósito, ¿no? Y no estar consumiendo fragmentos de manera desarticulada y que no tengan ningún tipo de conexión. Hacer una búsqueda activa a través de los fragmentos, ir sacando conclusiones, haciendo interpretaciones. Entonces, si yo quiero hacer una lectura significativa, tengo que poner en marcha estrategias y tengo que aprender esas estrategias. Segundo, estos nuevos modos de leer suponen un lector que esté en actividad, ¿no? Porque tenemos este doble juego de ser lectores y fomentadores o constructores de nuevos contenidos al mismo tiempo. Los nuevos modos de leer demandan interactividad, ¿sí? Ir seleccionando también por dónde quiero hacer el recorrido. ¿Me quedo en esta página o hago clic en este hipervínculo para hacer profundizar algún concepto que aparece en este texto?
o me voy a buscar esta ampliación en otro lenguaje. Es decir, el lector es un lector que busca, ¿no? Y que está bueno que pueda entender cómo hacer mejor esas búsquedas y de qué manera seleccionar críticamente, ¿no? A partir de esa búsqueda. Y bueno, incorpora también una multiplicidad de lenguajes, ¿no? Pone en juego lo audiovisual, como dijimos, las imágenes, los iconos, suprime palabras y sobreentiende muchas cosas a partir de, no sé, un GIF o un emoji. Entonces, esta multiplicidad de lenguajes tampoco puede comprenderse cabalmente si no hay estrategias para utilizarlos con sentido. Comprender cómo sucede, digamos, la lectura en todos estos entornos es clave para también acompañar estos procesos de formación de lectores jóvenes que no tienen a lo mejor muchas herramientas para transitar y alcanzar esa comprensión crítica, ¿no? Y acá es importantísimo un estudio de Scolari que tiene pocos años, unos 3 años, donde habla de justamente no desconocer, ¿no? Como líderes, como mediadores de formación de lectores, no desconocer estas prácticas de nuestros estudiantes. A veces, dentro de lo que es la propuesta escolar, nos quedamos sin entender qué otras cosas, qué otras prácticas o experiencias lectoras están transitando en ese mundo digital, ¿no? Si nosotros podemos recuperar esas prácticas, comprenderlas, podemos entonces potenciar, ¿no? Digamos, ese ejercicio que ya están llevando adelante para poder darles herramientas de pensamiento, herramientas que les permitan, ¿no? Desarrollar estas operaciones que decíamos que tienen que ver con la comprensión crítica. Entonces, es importante recuperarlas, incluirlas, ¿no? En nuestras propuestas, de manera tal que el universo de posibilidades de lectura también involucre los paradigmas nuevos en los que estamos inmersos, ¿no? Que tienen que ver con el ámbito digital. En este sentido, entonces, si tuviéramos que definir qué es un proyecto de lectura o cómo deberíamos pensarlo, de qué manera diseñar un proyecto de lectura que pueda invitar y motivar a los lectores de todas las edades a abrazar la lectura, ¿no? Como hábito, que es un poco lo que, digamos, estoy sosteniendo que es importante hacer. Deberíamos considerar que el adulto tiene que estar como modelo lector, ¿no? El adulto que ha sido alfabetizado, que tiene esta base de paradigmas eh, anteriores donde la lectura era valorizada como una actividad importante, debe estar modelizando esas propuestas. Y esto quiere decir que cuando yo lidero una propuesta de formación de lectores, cuando yo estoy intentando convencer a mis estudiantes para que, no sé, podamos compartir o llevar adelante el plan de lectura que nos propusimos para el ciclo, yo también tengo que mostrarme como lectora. O sea, no es un haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, yo tengo que mostrar que leo y traer esa novedad y miren lo que encontré acá. Y esto que estamos revisando, este concepto, esta idea, esta definición, la leí en este autor. Ustedes también pueden profundizar ahí. Es decir, esto que yo les estoy tratando de inculcar, lo practico y es importante, ¿sí?
Pero esto es clave, ¿no es cierto? Este debilitamiento en las prácticas, incluso en las prácticas docentes de la lectura, el estudiante lo percibe. ¿No? Y entonces, cuando nuestra propuesta queda solamente en una obligación académica para el estudiante, no cautiva, no motiva, no hace deseable abrazar esa actividad, ¿no? Como una actividad que voy a elegir para ser y estar en el mundo. Por lo tanto, esto realmente es un llamado a los adultos que tuvimos la suerte de ser alfabetizados cuando éramos chicos y que digamos, necesitamos volver a ponernos en el rol de modelos lectores, ¿no? Luego, tiene que haber un propósito. O sea, si yo propongo una lectura, llevo adelante una invitación a leer, tiene que haber un propósito y es un propósito que no tiene que ser mío, tiene que ser un propósito colectivo. ¿Qué estamos buscando acá? Tiene que haber una buena pregunta, tiene que haber un motor que realmente haga que vayamos a leer buscando algo. ¿No? No se lee, digamos, porque sí, aún en la lectura por placer, lo que busco justamente es eso, placer, que no es algo tan fácil, ¿no? Que yo me sienta, o sea, algo placentero tiene que ser algo que me dé satisfacción, es decir, que yo sienta en ese momento que no deseo ninguna otra cosa que estar haciendo eso que estoy haciendo. Eso es satisfacción, ¿no? O sea, que está todo perfecto, digamos. Es esa mi elección y está muy bien, me hace sentir bien. Por lo tanto, ese propósito tiene que ser colectivo. ¿Para qué leemos? ¿Qué estamos buscando ahí? ¿No? Eh, digamos, ¿qué pregunta previa es la que nos trae a decidir hacer un esfuerzo cognitivo, transitar todas estas letras y palabras, etcétera, para poder, digamos, sacar una respuesta o una conclusión o luego un debate o poder ver cómo lo pensó alguien desde otro contexto cultural o desde otro paradigma, lo que sea, pero sin propósito no hay realmente actividad ninguna, lectura o cualquier otra, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar claro eso. Los invito a esto y tiene que estar muy delimitado. No puede ser ni porque lo exige el programa, ni porque... Y en la universidad debería pasar lo mismo, ¿no? O sea, trabajar con grandes interrogantes que hacen a la formación profesional para que el estudiante mismo vaya a textos diversos, a buscar respuestas, a formularse nuevas preguntas, a problematizar esos distintos temas y traer esa problemática a nuestras clases, ¿no? Para discutirlo. Involucrar distintos soportes y lenguajes. Leer como actividad, o sea, como actividad cerebral, esto que estamos diciendo, hacer conexiones, etcétera, no es menos lectura o menos actividad si sucede en una pantalla. El soporte es lo de menos, es cómo lo hacemos, cómo se lleva adelante, cómo desafiamos esos cerebros para que operen, ¿no? Estos distintos estrategias y operaciones que tienen que llevar adelante para poder analizar, sintetizar, concluir, sacar ideas, reponer otras ideas que no están dichas, pero que están implícitas, suponer, ¿no? ¿Por qué, digamos, cuál puede ser la intencionalidad? Todas estas operaciones las puedo hacer, no importa el soporte, no importa el lenguaje, debería ejercitar. Por eso es que hoy hay tanto foco puesto en enseñar pensamiento crítico. Es clave, ¿sí? Porque digamos, el nivel más alto de comprensión es la comprensión crítica, es donde ponemos, ¿no? En marcha las operaciones más complejas de pensamiento. Ahí deberíamos apuntar quienes queremos fomentar, ¿no? El desarrollo de habilidades lectoras. Entonces,
no importa tanto el soporte, no importa tanto el lenguaje, pero sí importa qué operaciones promovemos que hagan nuestros estudiantes para construir sentido. ¿M? Y esto también se enseña. Entonces, acompañar y planificar muy bien esas intervenciones es clave para que el proyecto provoque el desarrollo de estas habilidades. Enseñar estrategias de lectura y comprensión, ¿sí? O sea, enseñar a encontrar cada uno estas estrategias que a cada uno también le van a servir, ¿no? Para poder ir construyendo parcialmente sentidos que luego me permitan ver, ¿no? Cuál era la idea central de todo eso que leí y dentro de las estrategias enseñar fuertemente a hacer preguntas, ¿m? A hacerse preguntas, porque las preguntas son clave para la lectura y son clave para el aprendizaje en cualquier formato, ¿no? Requiere también un ejercicio inferencial importante que, digamos, promueva la autonomía y promueva también esta búsqueda de mis propios interrogantes, de mis propios puntos críticos, esos que yo considero que todavía no termino de entender y entonces me puedo hacer más preguntas y buscar más exhaustivamente en este texto o en otros. Y luego, promover la diversidad textual. No es cierto que los proyectos de lectura tienen que ser solamente de literatura. Cuando nos quedamos solo con la literatura, y ojo, me encanta que sean de literatura, la literatura es una fuente enorme para poder trabajar muchas cuestiones, pero cuando trabajamos con diversidad textual, y me refiero a otros tipos, a textos expositivos, a papers, a textos de ciencias, cuando trabajamos con distintos tipos textuales, estamos provocando distintos tipos de procesamiento. Entonces, se despiertan nuevos tipos de inferencias, hay que hacer distintos tipos de conexiones, y esto entonces permite, ¿no? que un lector, por ejemplo, ávido de novelas, cuando llegue a la universidad a formarse en medicina, no fracase en la lectura de textos de ciencia, de anatomía, ¿m? Porque esos textos, por más que sea, digamos, ávido lector de novelas, requerirán otro tipo de procesamiento que le va a costar, digamos, de desarrollar. Entonces, es importante trabajar con una diversidad textual y ver, digamos, cómo procesar esos distintos tipos de textos. Bueno, vamos a ver entonces tres núcleos de actividades, de propuestas de lectura colectiva que podemos hacer o que podemos pensar en distintos contextos para poder motivar, entusiasmar a abrazar la lectura como un hábito, ¿m? Que nos permita iniciar con los más chiquitos un proceso de alfabetización o que permita reforzar procesos que ya fueron desarrollados y que por falta de práctica se debilitan. Uno es lecturas compartidas y conversadas. Acá quiero destacar fuertemente una práctica que se está haciendo cada vez más masiva y que la podemos pensar para nuestras propuestas, que tiene que ver con las lecturas comunitarias. Hay asociaciones que hacen convocatorias en distintos espacios, muchos son espacios abiertos, públicos, pero también ha habido convocatorias en el subte, ¿no? Hubo una convocatoria a fines del año pasado para que en el subte de la línea A, por ejemplo, se destinara un vagón para lectores. Eh, Hay bares donde la gente se reúne a leer, pero simplemente a leer. ¿M? Cada uno lleva su propio libro, o sea que hay una elección y hay un propósito personal, pero hay una búsqueda de
eh, practicar la lectura de manera comunitaria, es decir, nos sentamos todos, ¿no?, en red a hacer esto, a leer. Esta práctica de lectura comunitaria que hecho así es un manifiesto de alguna forma, un manifiesto generalmente hecho por adultos o jóvenes, ¿no? O adultos muy jóvenes. Eh, es interesante como modelo para el resto de los que todavía no están ejercitando diariamente la práctica de la lectura, pero podemos nosotros recuperar esta práctica en otros contextos como propuesta. Es decir, ¿qué pasa si nosotros destinamos espacios que no son usualmente ni el aula ni la biblioteca, que son los espacios esperables para sentarse a leer un libro, acondicionamos otro espacio, ¿no?, para tener jornadas de lectura donde cada uno lleva lo que le gusta? ¿Les gusta la historieta? Bien. ¿Les gustan los libros de astronomía? Bien. ¿Les gusta ya lo que sea? El hecho es compartir, ¿no?, la actividad para poder generar esta visualización de que la lectura es una práctica social, ¿no?, y que aun cuando no estamos en presencia de otros que leen, hay una red dentro de la sociedad de lectores, ¿no?, que están conectados por distintas lecturas. Entonces, esto es interesante. Podemos involucrar otros actores que no son solo los estudiantes, podemos involucrar familias que vengan a compartir esa jornada y como práctica puede llegar a ser muy motivador porque ofrece la posibilidad de elegir, ¿no?, la lectura, el espacio, la forma en que me acomodo para leer, si quiero llevarme el mate o una bebida, o sea, no hay restricciones, es simplemente poder compartir tiempo, ¿no?, realizando esta actividad sin ninguna otra presión que esa. Eh, y realizar lecturas en voz alta. La lectura en voz alta es una de las formas más emocionales de conectar a quienes no están, digamos, motivados por la lectura. Cuando la lectura obviamente está hecha con mucha intencionalidad, ¿no? Cuando le pongo mucha fuerza, cuando le voy a dar esa entonación, ese sentido, la lectura en voz alta puede conectar esas emociones, ¿no? Y despertar en los más pequeños o en los universitarios esa curiosidad, esas ganas de volver a ese texto para transitarlo personalmente. Es una práctica bastante usual en el nivel inicial, donde obviamente los chicos todavía no son autónomos en sus estrategias de lectura, eh, pero en la universidad se practica poco y sin embargo es una estrategia muy interesante. Si nosotros proponemos un texto y leemos una parte con nuestros estudiantes, tenemos la posibilidad de emocionarlos con esa lectura, no importa del área que sea, transparentar y modelizar la lectura, transparentar cómo la estoy haciendo, qué preguntas me estoy haciendo, entonces hacer las interrupciones y hacerme esas preguntas, ¿no? Para, para poder mostrar, digamos, qué conexiones estoy haciendo, por qué es importante ese punto, otro. Eh, es decir, me estoy ofreciendo como modelo lector y de alguna manera también trasladando algunos interrogantes que inviten a transitar ese texto. Puedo dejar la lectura por la mitad y decirles, bueno, ustedes terminan de leer este capítulo o lo que sea y debatimos lo que concluyan la semana próxima, ¿no? Pero, digamos, los llevé de la mano la mitad del camino y esto puede ser una gran motivación para que el estudiante continúe con esa lectura.
¿no? Lo peor que puede pasar en cualquiera de las fases de- del sistema es que la lectura sea una bajada, hay que leer esto para la semana que viene y lo dejemos así. Creo que hacer una buena introducción del comienzo del texto en voz alta y, digamos, esto es una actividad que estamos haciendo entre todos. Les dejo esta parte a ustedes, pero todos estamos analizando, interpretando, concluyendo a partir de la información que encontramos en este texto. Es clave para involucrarnos, ¿no? En esa actividad. Luego, si queremos hacer propuestas para sistematizar y generar este hábito, ¿no? de la lectura de manera cotidiana, con una frecuencia, los clubes o comunidades lectoras son eh, maravillosos para incluso desarrollar o despertar digamos, esta pertenencia, ¿no? Este sentimiento de pertenencia a una comunidad que está, digamos, no sé, deslumbrada por una cierta temática o que persigue, no sé, saber más sobre determinada cuestión. Entonces, los clubes de lectura pueden estar nucleados a partir de obras literarias, hay clubes de lectura en distintos espacios, incluso online, o sea que se puede compartir debates e intercambios que no tienen que estar ni bien ni mal, sino que cada lector, el grupo se pone de acuerdo lo que van a leer entre todos, ¿no? Y luego habrá estas sesiones donde cada uno puede compartir y ese compartir ideas nutre la mirada de otros, también transparenta, ¿no? Qué preguntas se hicieron los otros a partir de esa lectura y, digamos, qué conclusiones se pueden sacar de las miradas diversas, ¿no? de los participantes de ese club. O sea que está bueno porque, digamos, cada uno va a poder aportar lo suyo y nutrirse de las miradas de otros, pero también es construir esta actividad de manera comunitaria, ¿no? De manera social. Entonces, es una muy buena experiencia para poder conformarlo, no solamente en el área de lengua, sino también en otras áreas, o sea, un club de lectura dentro de un proyecto STEAM o de propuestas, digamos, que apunten a trabajar la tecnología, las matemáticas, las ciencias, es súper interesante para trabajar esta otra diversidad textual que a lo mejor no hay, digamos, tanto ejercicio, ¿no? Entonces, podemos proponer un club de lectura para trabajar el área de ciencias. Obviamente, ese club de lectura tiene que estar disparado por una pregunta o por poder solucionar parte de un proyecto, pero podemos reunirnos a analizar, a concluir, a ver cómo interpretamos o qué parte de este texto nos va a servir para poder resolver aquello que en lo que estamos trabajando como grupo. Así que es una gran oportunidad para poder profundizar áreas de ciencias. Recuerdo hace algunos años una escuela que trabajaba en proyectos convocados para escuelas secundarias por la NASA y tenían, ¿no? Un espacio de lectura de textos que obviamente tenían como finalidad abonar, ¿no? Saberes que iban a ser implementados en la resolución de las distintas consignas que la NASA les proponía. Entonces, fíjense qué importante poder abrir esa puerta para trabajar esos otros textos que a veces no tenemos oportunidad por fuera de la currícula de trabajar con nuestros estudiantes. Bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con estas prácticas dentro del mundo digital que los estudiantes, como señala bien Escolari, tienen muy arraigadas, las conocen muy bien, pero digamos, utilizar esta idea del fandom para poder detectar una temática, una película, una serie, unos personajes que puedan ser atractivos para el grupo
y que, digamos, puedan servirnos como insumo para poder transitar todo lo que se publica en torno a esos personajes y poder leer, profundizar, intercambiar e incluso construir contenido en relación a esos ejes temáticos que me puedo trazar. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la saga de Harry Potter, pero hay muchísimas otras sagas y también hay incluso eh, propuestas editoriales más modernas, donde desde la misma propuesta, pues la saga Harry Potter, de la saga, que es una novela tradicional, lineal, hecha en formato papel, se desprendieron otros insumos culturales, ¿no? Las películas, los videojuegos, bueno, un montón de espacios en Internet, foros de intercambio, eh, también todo lo que tiene que ver con la reescritura de capítulos o de personajes que aparecen en la novela y que los fanáticos pudieron tomar para escribir poesías. Bueno, es inmenso el mundo de Harry Potter si uno quiere explorar por ahí, pero hay otros, ¿no? Otras propuestas editoriales más modernas que ya incluyen, ¿no? Unas puertas para que los personajes que aparecen en la lectura trasciendan el papel y inviten a los lectores jóvenes a conformar este fandom, ¿no? O sea, digamos, lectores activos que van a ir haciendo un seguimiento y que van a ir fomentando digamos, ese universo que surge de una lectura. Bueno, el tercer grupo digamos, de trabajo tiene que ver con los proyectos de mediación entre pares. Y también esta es un área que los jóvenes conocen muy bien porque hay muchísimo consumo en las redes sociales y en espacios digitales de jóvenes para jóvenes, ¿no? En relación a lo que tiene que ver con recomendaciones. Los jóvenes tienen este formato muy apropiado, no solamente para la lectura, para otro tipo de consumo, por ejemplo los videojuegos, pero en relación a la lectura hay muchísima referencia en medios digitales de cómo hacer una recomendación y de lo que supone, ¿no? Compartir lecturas con otros. Acá esta práctica favorece, ¿no? Que nosotros podamos generar lecturas diversas con el propósito de hacer recomendaciones para otros. ¿M? Y el formato de recomendación apunta a hacer un procesamiento de esa lectura de manera tal que yo pueda hacer una buena síntesis sin contar el final. Entonces tengo que seleccionar algunos puntos clave de la lectura para poder despertar el interés de potenciales lectores y poder transmitirlo con una intencionalidad que es vender de alguna forma esa lectura, ¿no? A otros. Entonces tengo que incluso construir mi discurso, ¿no? De una forma que resulte motivadora para potenciales lectores. Y esto es una forma de leer interesante, ¿no? Porque digamos, va a ofrecer como desafío detectar cuáles son esos puntos que pueden llegar a despertar el interés y seleccionarlos y poder contarlos. Así que este es digamos, una modalidad de proyecto que puede ser muy interesante tenerla como regularmente, porque tengo entonces la posibilidad de que elijan variedad de textos y que además fundamenten por qué otros deberían leer ese texto, con lo cual ahí hay, digamos, también este,
hasta una puesta en marcha de una mirada muy crítica de qué puntos pueden interesar e incluso qué puntos pueden ser aburridos. Pues si miramos muchas recomendaciones, quienes las hacen, bueno, hacen ese tipo de calificaciones respecto de la lectura, ¿no? O sea, eh, dicen, o sea, me aburrió, el final me decepcionó, o sea, hacen un análisis crítico de esa lectura, lo cual es como ejercicio sumamente desafiante e interesante. Bueno, y por último, y recuperando prácticas que también los estudiantes tienen, la lectura oralizada, todo el formato que tiene que ver con el streaming, el podcast, sobre todo el podcast, ¿no? Que es un formato interesante porque además el estar detrás digamos, no estar nuestra imagen, ¿no? Por delante, en el podcast solamente se trabaja el audio, entonces el estudiante sabe que lo importante ahí es la voz, ¿no? Nadie lo va a estar mirando. Esto desinhibe, ¿no? Funciona como un factor para motivar, porque, digamos, no están preocupados por la mirada del otro. Y entonces suelen ser experiencias que hacen que el estudiante ponga foco en cómo está haciendo esa lectura, ¿no? Cómo transmite esa lectura. Por lo tanto, aparece mucho la prosodia, la entonación, la intencionalidad, porque le estoy leyendo a un otro que tiene que comprender eso que yo le estoy tratando de transmitir. Muy interesante hacer que esas grabaciones primero sean escuchadas por el propio lector y que sea el propio lector el que reconozca dentro de esa lectura qué aspectos le parece que podría mejorar, o sea, como un análisis de la propia oralidad, porque cuando hacemos esto, los chicos, incluso los chicos bastante chicos, son bastante críticos, ¿no? Y les ayuda a fortalecer esta conciencia de la propia lectura y a querer perfeccionarla. En experiencias que hemos realizado, los chicos eligen por propia voluntad leer el mismo texto incluso hasta 10 veces para perfeccionar la grabación. Y esto realmente de poder generar el espacio libre de perfeccionamiento, de análisis, de la autoevaluación de la lectura, genera, sobre todo en edades tempranas, donde estamos todavía fortaleciendo fluidez, donde queremos que, digamos, este hábito de la lectura favorezca la automatización de manera tal de que se pueda poner el esfuerzo en la comprensión, es muy saludable. Por lo tanto, este pretexto de vamos a tener una radio, de vamos a tener unos podcasts, es un ejercicio que pedagógicamente trae muchos beneficios porque me permite trabajar esta autonomía, esta autoevaluación, el fortalecimiento de la conciencia de la propia lectura y, bueno, y la mejora, ¿m? Porque al leer el texto, el mismo texto varias veces, el estudiante ya va ganando en digamos, en ese conocimiento del texto y va ganando confianza para ser cada vez más fluido. Así que es una experiencia muy recomendable. Bueno, yo quiero compartir, ya para ir cerrando, una experiencia que estamos llevando adelante desde Learning Team, eh, que se llama Voz al Mundo. Es la segunda edición, estamos trabajando en eso para que se abran las puertas de esta propuesta en agosto de este año. Y el proyecto es una invitación justamente a escuchar un podcast que tiene como protagonistas unos adolescentes. La propuesta está pensada para eh, contextos en donde la digitalidad, donde la conectividad es muy débil y entonces lo que se pretende es trabajar el fortalecimiento de la lectura junto con el fortalecimiento de algunas competencias digitales
comunicativas en entornos digitales que, como mencionábamos anteriormente, necesitamos recuperar para poder, digamos, mediar y poder trabajar con nuestros estudiantes para que desarrollen habilidades específicas. Entonces, el podcast que va a estar protagonizado por dos estudiantes, perdón, dos adolescentes que pierden a su abuelo y heredan, ¿no?, su casa donde está la biblioteca del abuelo, van encontrando en esos textos pistas para conocer aspectos de la vida de su abuelo que ellos no conocían. Y esos textos que ellos encuentran son textos reales, ¿m? Textos reales que se pueden, a los que se pueden acceder a través de un enlace, de un PDF, y que, digamos, lo que hacen es entonces esta doble entrada. Por un lado tenemos el podcast con una historia digamos, tiene sus capítulos y que va progresando argumentalmente, pero al mismo tiempo de cada uno de los capítulos se desprende una lectura lineal de un autor reconocido. Generalmente van a ser historias cortas o textos de ciencias que tengan relación con el tema central del capítulo del podcast. Y que digamos, se va a proponer trabajar con unas guías de lecturas para poder hacer intervenciones en el desarrollo de estrategias de lectura y estrategias de construcción de sentido. Al mismo tiempo, estos personajes del podcast van a tener unas redes sociales, Instagram, porque en este momento es una red accesible donde, digamos, es sencillo que los estudiantes con pocos recursos digitales puedan acceder a través del dispositivo móvil. Y en estas redes los protagonistas, que son dos, van a tener miradas distintas sobre los descubrimientos que van haciendo en la biblioteca. Con lo cual se abre también el abanico a pensar cómo interpretar, ¿no? Interpretar lo que acontece en nuestro entorno, cómo interpretar las lecturas y, bueno, los participantes del proyecto Voz al Mundo son adolescentes, van a poder elegir, ¿no?, esos distintos caminos para ver qué infirió uno de los protagonistas y el otro no, a qué conclusión llegó uno de los protagonistas y el otro no. Es decir, van a poder ir viendo esos procesos, ¿no?, de construcción de sentido diferentes, ¿no?, como para incluso problematizar el propio proceso de construcción de sentido. Y obviamente, como van a estar conectados en la red, van a tener la invitación a producir, ¿no?, a producir comentarios, a contestar interrogantes de los protagonistas, a poder interactuar, que es un poco la práctica más difundida entre los adolescentes, y de alguna manera esto los va a hacer estar inmersos en la historia, ¿no? Así que Voz al Mundo es una propuesta de lectura comunitaria que va a invitar entonces a transitar por distintos recorridos, ¿no? Cada uno va a ir eligiendo, pero que va a transparentar un poco el proceso por el cual, digamos, una persona, cada uno de los protagonistas, llega a conclusiones, de qué manera interpreta, de qué manera concluye y demás. Y esto es una invitación a desarrollar estrategias propias de esa construcción de sentido. Bueno, entonces, ya para ir terminando y agradeciéndoles muchísimo que se hayan sumado a esta charla, algunas conclusiones que podemos sacar un poco de lo que estuvimos conversando hoy es, por un lado, que leer es esta actividad cultural que es necesaria para habitar el mundo que vivimos. O sea, necesitamos para transitar por las calles, para poder aprender, para poder transitar por el mundo digital. El debilitamiento de esta práctica es realmente una preocupación a nivel global, ¿no? Nos deja a expensas de
de muchas cuestiones, de no tomar decisiones, de no desarrollar más pensamiento, de no poder interactuar con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial de manera crítica, ser responsable incluso de cómo transitamos los distintos espacios digitales. O sea, realmente a partir de la lectura tenemos oportunidad de desarrollar muchas estrategias, que no es que no desarrollamos para nada con otras actividades mentales, pero leer es una de las actividades que más nos permite ejercitar operaciones complejas, ¿no? Que, digamos, y genera estas conexiones para la construcción de sentido. Por lo tanto, ser ciudadanos de este tiempo demanda estas habilidades de comprensión profunda, crítica, que es necesario ejercitar diariamente, ¿no? Como hábito, como actividad de la que nos apropiamos, ¿no? Para poder ser y estar en el mundo. Los adultos estamos llamados, ¿m? A volver a estas prácticas para modelizar la invitación a leer. No es liderar, no es guiar para que otro haga, es sentirnos inmersos en la actividad, acompañando en cada paso, ¿m? Como modelo. Y ese modelo tiene que ser un modelo que transmita eh, el placer que nos da realizar la actividad, porque es solo así que podemos decirle al otro que lo invitamos, ¿no? O sea, que esta es una actividad deseable, vengan a practicarla conmigo, ¿no? Entonces, es importante trabajar mucho con los adultos y si los espacios que ustedes están pensando para propuestas involucran, digamos, pensar propuestas para adultos buenísimos, armar clubes de lecturas para adultos, poder trabajar incluso en la generación de podcasts con adultos para determinados perfiles específicos, es muy interesante que lo hagamos. Y la lectura colectiva motiva en tanto práctica social, esto es así, entonces todos los espacios donde podamos invitar distintos perfiles y podamos reunirnos a mostrar que, digamos, estamos practicando, estamos leyendo, digamos, no como una cuestión académica ni como una cuestión de exigencia laboral, sino como una práctica que realmente nos convoca, es sumamente enriquecedor. Y bueno, debemos ver de qué forma transformar esa práctica en un hábito, en algo que realmente ya esté tan automatizado que no pueda pasar un día sin que leamos una página, sin que nos llame la atención la tapa de un libro o, digamos, la recomendación de alguien que digamos, leyó un libro y nos dice que está buenísimo o que el tema es muy convocante, desafiante, demás. Si pensamos entonces esta previa, ¿no? Para poder generar ese contexto, para poder fomentar el desarrollo de hábitos de lectura, todo el proceso de alfabetización que va a venir después va a estar enmarcado en un contexto que todo el tiempo va a estar fomentando el fortalecimiento de todo lo que vamos a estar enseñando, ¿no? Y en este sentido, nosotros dentro de la diplomatura trabajamos cada una de esas fases incluso, ¿no? El de la de la propuesta de fortalecimiento. Entonces vamos de fortalecimiento del hábito, ¿no? De generar estos contextos lectores. Pero entonces vamos a trabajar la lectura y la comprensión, todos los componentes del proceso, la lectura con todos sus factores, cómo podemos medir, ¿no? Qué está pasando con cada uno de los participantes de mi espacio, si realmente ha desarrollado las habilidades en el nivel que las tiene que desarrollar, cómo yo puedo diseñar intervenciones que sean personalizadas para ayudar, favorecer que
aquello que está más débil en el proceso de alguno de los participantes, yo los pueda ayudar a mejorar. Entonces, ahí es ver, bueno, qué niveles son los que tienen que transitar, qué factores son los que tienen que desarrollar, cómo los puedo medir y cómo puedo ir revisando progresos de esos distintos factores, velocidad de lectura, precisión, bueno, todo lo que tiene que pasar en el inicio de ese recorrido por la formación de lectores. Luego vamos a trabajar muy fuertemente todo lo que tiene que ver con la comprensión, con cuáles son las estrategias que yo puedo enseñar para que se construya sentido a partir de lo que se lee, para que se construya digamos, esta mirada de autoevaluación de la propia lectura, para que podamos reconocer qué partes no comprendí, qué parte del proceso me falta fortalecer, ¿no? Tengo que tratar de acompañar el desarrollo de la autonomía en los lectores en formación, para que puedan revisar el propio proceso. Trabajar con diversidad textual, ¿no? Tratar de sumergirse en distintos tipos textuales para poder ver cómo se procesan, qué tipo de inferencias eh, exige cada uno y entonces poder entrenar a los lectores a poder, digamos, articular la lectura con esas estrategias que los van a ayudar realmente a comprender ese tipo textual y no otro. Y finalmente, diseñar estrategias poderosas para enseñar a leer con sentido, ¿no? Para poder generar estos contextos lectores que realmente motiven, inviten a la lectura, porque sí, a la lectura porque yo tengo la inquietud, a la lectura por una motivación intrínseca y no porque es una exigencia externa. Y esto, en este último módulo, entonces, pensamos muy bien propuestas que aborden, ¿no? Estos contextos y cómo los podemos de alguna manera nutrir, diseñar para favorecer la práctica de la lectura y la formación del hábito lector. Con esto entonces cerramos este encuentro. Les agradezco muchísimo. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Eso siempre es muy bienvenido. Voy a dejar de grabar para que, bueno, utilicemos unos últimos